voy a hablar sobre la concepción del síntoma a través de crisis emergente, de cómo Sigeme trabaja con él y comparándolo con otras corrientes psicológicas. En primer lugar, definir qué es crisis emergente, que es la concepción del proceso patológico como un proceso reorganizativo. Crisis significa cambio, oportunidad, mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya sea de orden físico, histórico o espiritual. Y emergente significa que nace, sale y tiene principio de otra cosa. Tiene que ver con la emergencia, pero que emerge con urgencia. Como hemos comentado, trabajamos siguiendo las teorías del caos, y esto nos ofrece una nueva concepción del cambio, el cambio como un proceso y la idea de una transformación como proceso a través del cual se comprende la secuencia orden, caos y luego orden de nuevo. Se puede explicar la emergencia de un caos a partir de un orden u equilibrio y cómo este caos puede generar nuevamente un orden a través de múltiples bifurcaciones y disipaciones de energía, como propone Prigogine. Crisis emergente, por tanto, tiene que ver con una mutación súbita, inesperada, indomable, muchas veces caótica, que produce una ruptura en la continuidad de la existencia de la persona. Desde crisis emergente, la enfermedad se entendería que no es un proceso de degradación que termina en la muerte térmica, sino que lo entendemos como una emergencia de aspectos desconocidos para la propia persona y que emergen rompiendo una normalidad que es normal por un consenso. Vale. Desde esta perspectiva, nosotros nos planteamos por qué no entendemos que la sintomatología, entender la sintomatología como nuevas emergencias que buscan una nueva reorganización en el sujeto. En este sentido, la enfermedad no existiría, sino que sería la propia ignorancia de la persona lo que está ocurriendo, y la curación representaría un viaje hacia el sí mismo psicológico. Por tanto, desde esta perspectiva, que considera a los sistemas humanos como complejos y abiertos, y atendiendo a las teorías del caos, crisis emergente representaría un fenómeno natural, no lineal, que bajo la forma de crisis psicológica emerge rompiendo el orden considerado como normal. Ofreciendo, si es respetada, y esto es importante, es un proceso y hay que darle su tiempo, una reorganización de la vida de la persona, al no considerar la ruptura como un proceso destructivo al que hay que parar mediante técnicas supresivas. Crisis emergente como oportunidad, que viene a poner de manifiesto que existe en un momento crítico una inadecuación entre la persona y su forma de vida, una ruptura en el interior de la persona que afecta a sus referencias externas. Este desorden tiene una gran importancia, ya que va a generar diferencia, pero a su vez va a permitir que emerjan nuevos órdenes y todo el sistema se va a ir reorganizando, se regenera. Permite, por tanto, una mayor adaptación a los cambios que se van produciendo en el ambiente y en la persona, y permite el encuentro de un nuevo equilibrio más completo, más adecuado, porque permite integrar nuevas dimensiones y elementos en el sistema. Estaríamos, por tanto, hablando, como han comentado antes, de una positivación de lo patológico, ya que la enfermedad, la indisposición, el dolor, son fuentes de nuevos órdenes vitales y nuevas esperanzas. Desde esta perspectiva, el síntoma se considera que va a permitir diferencia y posibilidad de curación al permitir la emergencia de nuevos órdenes vitales para la estabilidad general del paciente. El síntoma es mensajero de una normalidad precaria y caduca para el individuo, que necesita una renovación. Entendemos también que el trastorno es psicocorporal y contextual y conllevaría a la totalidad del individuo. Desde el modelo determinista, en cambio, se sigue un criterio mecánico simplista de programación a partir de un diagnóstico inicial, desconociendo el sentido de complejidad del hecho psicopatológico y reduciendo la curación a dicho simplista diagnóstico. Para el modelo determinista, el síntoma carece de fundamento. Bajo el control, la conducta se rige por sistemas fijos desadaptativos con el entorno. Son producto de un mal aprendizaje mecánico de hábitos de desadaptación y, por tanto, son sometidos a una terapia de reconductamiento mecánico y de rementalización a fin de hacerlos desaparecer
e intentando fijar una trayectoria reversible de los síntomas. Aunque el contenido patológico sea extraño a la conciencia tanto del paciente como del resto, esto no significa que carezca de sentido. Si acaso puede carecer de un sentido lineal y racional, pero es que la emergencia es precisamente la ruptura de la continuidad asumida como normal, una ruptura de la simetría, de una simetría ya inservible. En este punto también nos podemos preguntar si reconoce el propio paciente que su síntoma no tiene sentido. Por ejemplo, en pacientes obsesivos compulsivos se parte de un reconocimiento por parte del paciente de que sus obsesiones y compulsiones son absurdas y sin sentido, cuando estos síntomas en realidad expresan algo que no puede expresarse de otro modo. Que el paciente exprese ese absurdo no es más que la manifestación de su desconocimiento comprensible con respecto a lo que le sucede. Pues el síntoma es simbólico. La terapia de exposición se presenta como una ruptura de la cadena sintomática externa basada en pensamientos obsesivos, ansiedad y actos compulsivos. Lo que se pretende hacer ver en estos síntomas es que carecen de sentido, que son piezas sobrantes y defectuosas. Por lo que el paciente, al racionalizar lo emergente y lo simbólico, pierde la oportunidad de investigar el símbolo, es decir, lo que el síntoma muestra y esconde. La separatividad de los síntomas y el individuo se pone de manifiesto también en este tipo de terapia, ya que se centra en los síntomas y no en la totalidad del sujeto, reduciendo a un procesador de la mecánica de su conducta. El individuo es entrenado para que se rementalice y admita que sus pensamientos no son realistas y útiles ni se adecuan al ambiente. Lo que es un absurdo, puesto que el síntoma ya es en sí no racional y pertenece al mundo de lo simbólico. Desde la posición de crisis emergente, se concibe que la naturaleza está demandando un cambio constante en lo personal, en lo colectivo y en lo mundial, y que no habría nada gratuito en la naturaleza, ya que el síntoma y todo su mecanismo reactivo constituirían una imagen psicocorporal, el símbolo de un engranaje más profundo que estaría enterrado en el subconsciente psíquico y en el corporal, y que se manifestaría en un estado no ordinario de conciencia. Es decir, el síntoma constituiría un estado no ordinario de conciencia y emergería en forma de trance, mientras que para la psicología determinista el síntoma es considerado como un delirio. El síntoma pertenece a la naturaleza de los subórdenes que emergen rompiendo el orden constituido al que la clínica determinista pretende revertir al paciente con métodos mecánicos y previo sometimiento de los propios síntomas. Desde Oxígeme trabajamos con un protocolo que conlleva determinados procesos autoperceptivos para la toma de conciencia directa, la verbalización y el trabajo con los estados no ordinarios de conciencia, que englobaría lo corporal, lo emocional, lo mental y lo intuitivo. Todo ello resulta bastante efectivo al combinarlo a una terapia en una línea de integración de terapias y no una retahíla de la misma.